Bienvenidos todos nuevamente, les doy una cordial bienvenida y bendecimos el nombre de Jesucristo el Señor y gracias le damos a Dios por el Espíritu Santo que siempre nos está guiando y sin ayuda del Espíritu Santo pues no podemos llevar la escritura conforme Dios quiere y es necesario pues que la escritura la aprendamos a discernir en el Espíritu de Dios para alimentar el alma y para alimentar nuestro espíritu. Nosotros nos nutrimos con la palabra de Dios y con su presencia en nuestra vida y con el escudriñar las escrituras. En esta ocasión, para comprender voy a hablar el mensaje acerca de Moisés y Jetro, sacerdote madianita. Pero para que ustedes tengan una mayor comprensión de lo que hoy voy a tratar aquí conforme a la escritura, es necesario que ustedes miren el video anterior, les invito a verlo, donde el video La zarza y Moisés. Mirando ese video hay una comprensión acerca de esto que voy a tratar hoy, porque no quiero, repetir lo mismo y el tiempo, para que no se haga muy extenso el tiempo, no haya mucho tiempo, sino para sintetizar esto que es muy profundo y muy extenso acerca de Moisés, pero lo vamos a sintetizar en unos puntos centrales. Y para ello me voy a permitir leer, recuerden que la versión es Reina Valera del 60, Éxodo 3:1. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Este versículo 1 de Éxodo 3 nos enfatiza claramente que Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro. ¿Por qué es importante traer esto hoy? Para mostrar que Moisés no fue ni pastor, no fue ni profeta, ni es ejemplo de fe. Esto lo vamos a ver ahora sí. Porque es razón, o sea, Dios no pastorea sus ovejas en el desierto. Fíjense que el Salmo 23, que es muy conocido por todos, dice que en lugares delicados pastos Él no hará descansar, o sea, en las pasturas. Los desiertos de pronto, hablando de un cuadro espiritual, puede ser de pronto para Dios tratar, a veces estaba en el desierto, bueno, como el mismo Moisés, Dios lo trató y lo llevó hasta esa zarza que ya les dije que ustedes pueden mirar. Pero en un sentido muy puntual, Dios le hizo un llamado a Moisés para sacar a Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y eso ustedes lo pueden mirar muy claramente, ese llamado que Dios hizo muy específico ahí en el capítulo 3, desde el Éxodo, eso está muy concreto. Entonces, esto es muy importante porque las ovejas que llevaba Moisés eran las ovejas de su suegro Jetro. No eran unas ovejas de Dios o que se encontró una manada de ovejas en el desierto, no. Tenían su propio dueño, eran de Jetro. Jetro era un sacerdote de Madián, o sea, un sacerdote madianita. Si bien todo esto lo propició Dios, ¿verdad? Porque Moisés viene huyendo de Egipto y Dios propicia todo esto y él llega hasta donde Jetro y sabemos que Dios propició todo esto. Pero ni siquiera en un sentido, ni siquiera no se puede aplicar esto ni en un sentido espiritual de las ovejas, porque no eran ovejas de un sacerdote madianita. Entonces esto es muy necesario poderlo mirar. Si bien Moisés tomó por mujer una hija de Jetro, esto fue en un momento particular, como ya dije, él venía huyendo, tomó una de las hijas de Jetro por mujer y bueno, allí tuvo esa relación con Jetro y estas cosas y en un momento dado Jetro le da a Moisés un consejo, pero no quiere decir que Jetro haya sido el consejero de Moisés o que debamos alabar a Jetro, porque no, fue un momento muy también particular en que se dio todo esto. ¿Por qué esto es importante? Es muy importante porque no podemos glorificar un nombre, un sacerdote madianita. Esto era un sacerdote madianita.
Y si podemos mirar en el libro de Génesis, en el capítulo 37, en el versículo 26, perdón, en el versículo 28 y 36, que lo voy a leer muy puntualmente, ustedes pueden leer ahí en ese capítulo de Génesis, los madianitas eran mercaderes. Aquí podemos mirar en Génesis 37, 36, dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Recuerden que José, ustedes pueden leer aquí, recuerden que José, sus hermanos cuando lo vendieron, dice que lo vendieron a unos mercaderes y eran madianitas. O sea que los madianitas no eran amigos del pueblo de Dios, no eran amigos de los judíos, no eran amigos de los israelitas. Y esto más adelante usted puede ver cómo ellos en un momento dado, cuando le quitaban el trigo y cuando todas estas cosas, pero eso no es el punto ahora. El punto ahora es mirar de cómo este sacerdote era un sacerdote madianita. Por tanto, Moisés no era pastor de unas ovejas que no eran las ovejas del rebaño de Dios. Entonces esto es muy importante saberlo distinguir. Y también es importante mirar que en un momento dado, en el capítulo que voy a leerlo, en el capítulo 18, versículo 27, dice, y despidió Moisés a su suegro Jetro, y este se fue a su tierra. O sea, Jetro no permaneció con Moisés. Fíjense que aquí en el capítulo 18, versículo 27, Jetro dice que lo despidió y dice que se fue a su tierra. Entonces esto es bastante singular aquí para poderlo mirar en la dimensión de que la misma escritura muestra. Que no podemos decir que Jetro, porque Jetro no estuvo al lado de Moisés acompañándolo y darle, glorificar a un sacerdote madianita tanto de una exaltación. Porque si en un momento dado Jetro le dio un consejo a Moisés o mismo Jetro reconoció la obra de Dios y todas estas cosas cuando Moisés vino de Egipto y le contó todo como las maravillas de Dios, no se puede acomodar o decir o exaltar a este sacerdote madianita. Entonces miremos que es bien importante porque después en el momento indicado Dios le dice a Moisés que lo va a acompañar a Aarón. ¿Quién era Aarón? Aarón era un sacerdote de la tribu de los levitas. Era un sacerdote y el sacerdocio legítimo era de la tribu de Leví. Los levitas eran los sacerdotes legítimos, era el sacerdocio legal, legítimo. Entonces, y es Aarón quien acompaña a Moisés a Egipto. Entonces, a sacar al pueblo del rey Israel, los judíos, los israelitas, que Dios los guarde y los bendiga grandemente, que los estaba sacando de la esclavitud de Egipto. Entonces, ¿qué podemos mirar aquí? Que es como hacer esa distinción, porque fueron tantos los sucesos y los que fueron únicos en la vida de Moisés que esto trascendió a la ley de Moisés. La ley judía tomó el nombre de Moisés por todo lo que trascendió y todo lo que fue esto tan grande, la vida de Moisés y todos los acontecimientos que en la vida de él se dieron, que toda discusión y toda situación era llevada a la ley de Moisés. El mismo Jesús citó muchas veces la ley de Moisés y todo iba a la ley de Moisés. Todo se discutía en la ley de Moisés. Todos los asuntos que tenían que ver con religiosos o civiles, y todo se discutía en la ley de Moisés. Entonces Moisés fue, en Moisés se dio la ley, su nombre es la ley de Moisés.
Entonces, esto es bien importante porque Dios no es Dios de, de empatar las cosas o de esto es, no, Dios es Dios de orden y todo Dios lo ordena en su lugar. Luego, entonces, podemos nosotros mirar tan importante esto que si ustedes se van allá al capítulo por allá 34 de Deuteronomio, ustedes pueden mirar que trascendió tanto y fue tan importante la vida de Moisés que la misma escritura dice que hasta el día de hoy no se conoce la sepultura y que lo enterró el mismo Dios. No se conoce la sepultura de Moisés y dice que lo enterró el mismo Dios. Entonces, esto no es una cosa simple, ni es una cosa pasajera, ni es una cosa que no tiene, esto tiene un valor muy, muy grande. Además de esto, también Moisés en la transfiguración, en el Evangelio de Lucas, allá por el capítulo 9, vemos cuando el momento de la transfiguración que Moisés se apareció, Jesús apareció, estaba Moisés y Elías. Entonces, fíjense que esto tiene una gran, esto trasciende, más allá de simplificar a Moisés y de mostrarlo como, no, Moisés Dios lo tomó y lo tomó y lo tomó en un momento muy singular. O sea, Moisés no se puede decir que sí, Moisés es la ley de Moisés. Moisés se encarnó la ley, Moisés se dio la ley por todo lo que trascendió, como ya dije, en la vida de él y todo lo que, como el trato que Dios tuvo con Moisés. Entonces, de ahí se dio la ley. Entonces, nosotros podemos mirar esto con mucha responsabilidad, porque cuando miramos esto con toda la responsabilidad y con toda la claridad que la escritura nos muestra, es decir, vamos a estar fortalecidos en nuestra fe porque la verdad fortalece. O sea, cuando tenemos la verdad de Dios, fortalece, no cuando de pronto estamos sacando argumentos o conceptos que a veces ni se señala la escritura, sino que se habla y se habla un palabrerío y no se muestra dónde se está la persona fundamentando para decir lo que está predicando. El evangelio debe ser predicado a la luz de las escrituras, mostrar las escrituras, porque el mismo Jesús citó las escrituras. Él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Él mismo se remitió a las escrituras. Entonces, esto es demasiado importante. ¿Por qué Moisés tampoco fue un profeta? Moisés no fue un profeta porque los profetas, la profecía vino cuando apareció Elías y Eliseo. De ahí que eso fue muchísimo, muchísimo. Yo no voy a calcular los miles de años. Bueno, bueno, las personas que tienen esto de calcular y los años y los miles y cuántos años pasaron, pero fue muchísimos años después cuando apareció Elías y Eliseo, que entonces vino que fue la profecía. Por esto Moisés no es profeta, porque Dios no lo llamó a él para ser profeta, Dios lo llamó a él específicamente para sacar a Israel de Egipto. Y en Moisés, ya lo vimos, se dio lo que se conoce como la ley de Moisés, en su nombre, por todos los acontecimientos que sucedieron tan grandes y tan únicos en la vida de Moisés. Muy bien. ¿Por qué Moisés tampoco es ejemplo de fe? Moisés no es ejemplo de fe, y esto sí voy a traer la escritura porque es muy importante leer esta escritura. ¿Por qué Moisés no es un ejemplo de fe? Vamos a leerlo en Hebreos 12, 1, 2. Dice, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por tanto, Moisés no es un ejemplo de fe, Moisés es la ley. El ejemplo de fe es Jesús. Y recuerden que todo lo que sucedía, lo que sucedió en el antiguo pacto, que ya Hebreos hace parte del nuevo pacto, todo era sombra. La misma escritura dice de lo que habría de venir. Entonces, Jesús es el ejemplo de fe. Tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por esto, Moisés no es un ejemplo de fe, ni puede darse como un ejemplo de fe, porque Jesús es superior a la ley de Moisés. La ley es la ley, Jesús es la gracia, y somos salvos por gracia. Así que el ejemplo para el creyente y para que el mensaje vaya en la dirección que Dios que la escritura nos muestra y nos va llevando. Recuerde que la escritura dice, y esto lo he dicho en varias oportunidades, que la suma de la palabra es verdad. Entonces es importante reflexionar sobre. Yo les invito a seguir escudriñando toda esta escritura, pero tenemos que, Dios pone cada cosa en su lugar. Moisés fue con un llamado específico y no fue pastor porque no estaba pastoreando, sino Dios no tiene otras ovejas. O sea, esas eran unas ovejas de un sacerdote madianita, que no eran amigos del pueblo de Dios, no eran amigos de los judíos, no eran amigos de los israelitas. Entonces, les dejo todo esto allí, para toda esta escritura, para escudriñarla, para discernirla, y para nosotros en este tiempo tan difícil, que hay tanto mensaje como suelto, sin ni siquiera tomar la escritura, sin ni siquiera tenerla en cuenta. Es importante que nosotros miremos, porque esto nos fortalece. Cuando tomamos la escritura y la miramos y vemos ese mover de Dios tan maravilloso, eso nos fortalece. Eso nos fortalece grandemente. La verdad nos fortalece, la verdad, dijo Jesús que la verdad nos hacía libre. Entonces les dejo todo esto para seguirlo escudriñando, seguirlo mirando, y seguiremos hablando en un próximo video, que con la ayuda de Dios. Y recuerden que todo sucede en la misericordia de Dios, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Estaremos viendo una parte bien importante en la vida de Moisés, demasiado importante. Así que les dejo ahí esto para el próximo video, que con la ayuda de Dios estaré ministrando. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos ayude y a fortalecernos en la fe y a alimentar el alma, nuestra alma, nutrir nuestro espíritu en el espíritu de la palabra. La palabra es viva y eficaz. Que Dios nos bendiga. Hasta la próxima oportunidad.